Cineautopsias, podcast de cine. Bienvenidos al episodio número 31 de Cineautopsias. Estamos muy contentos, o sea, sí, por tener un episodio más, pero, o sea, no, por todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que para empezar, ¿no? Advirtiendo esto, Alberto, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes de estar aquí hablando de todos los temas de los que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues yo estoy bien, en general. Ya si nos ponemos a lo particular, pues entonces ya habrá que matizar. Eso. Pero esperemos que ustedes que nos están escuchando y viendo estén muy bien. Eso y sí. Estén preparados para un episodio lleno, pues, ¿de qué será, Julia? De tragedia. O sea, es como la otra cara de la moneda del de Los Simpson fue Mi corazón rebosa de alegría, seguro ustedes lo recuerdan. Bueno, pues no, o sea, mi corazón rebosa de tragedia, horror, muerte, destrucción y cumbia, ¿no? Pero bueno, son temas importantes, son cosas que había que tratar, así que, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, en recientes fechas estaba en el aire, y tanto metafórica como realmente en el aire, el documental de Michael Jackson, Live in Neverland. Entonces nos pareció importante comentarlo, no solamente por el documento que es, sino por la figura que es Michael Jackson. Y pues ya que estábamos en temas escabrosos, coincidía con el estreno en Netflix de Historia de un crimen, Colosio, o Colosio, Historia de un crimen. Así que bueno, pues decidimos añadirlo porque pues también estaba ahí entre los temas como controversiales, como trágicos, ¿no? Y los estrenos. Y en octubre del año pasado se estrenó vía Amazon Prime Un extraño enemigo. Y bueno, pues entonces todo parecía indicar que empataban muy bien estos tres contenidos, como políticos, como polémicos, pero no sabíamos que nos iban a dañar en nuestro interior. Así que con bisturí en mano, comenzamos. Desde el sofá. Bueno, pues Colosio, Historia de un crimen, o Historia de un crimen, Colosio, ya no sé muy bien cuál es el nombre oficial, nos narra, pues, ¿qué nos narrará? No, bueno, se centra más en lo que pasó después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, sí, en las probables supuestas intrigas sobre quién fue el autor intelectual de su asesinato, en cómo su esposa, que es interpretada por Ilse Salas, Diana Laura, pues tuvo que vivir y revivir una y otra vez ese acontecimiento. Y la historia que quizá a mí más me gustó más, la de los dos policías de Tijuana, tratando de Benítez y Rubí, tratando de hacer encajar las piezas de un rompecabezas que en realidad nunca tuvieron. Sí, a ver, tal vez también por lo que he leído conviene señalar primero que, por ejemplo, a diferencia de la otra serie que vamos a comentar, ¿no? Es, digamos, un acontecimiento político muy reciente, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, pues lo que se señalaba era que era un poco un mayor riesgo, ¿no? Muchos personajes retratados en esta serie siguen vivos, siguen con un poder político relevante. Entonces era, ¿no? Como andar de puntillas. La verdad es que Netflix sí toma como una posición muy neutra, ¿no? Tal vez, no sé si por lo mismo quiere ser muy prudente, tal vez, ¿no? Como en cómo toca el tema. Sí. Y un poco también con el pretexto de que el año pasado, o sea 2018, se liberaron muchos documentos relacionados con el caso. Bueno, se desclasificaron muchos documentos en relación a este caso. Entonces es cierto que, bueno, como decía Alberto, no es tanto la historia de Colosio, o sea, como su trayectoria política, ni si de verdad era el político ejemplar, honesto, revolucionario en ese sentido que dicen que era. Más bien, efectivamente, son las secuelas, ¿no? De lo que ocurre y cómo este crimen da pretexto para ver, pues, el crimen organizado a nivel político, ¿no? A nivel partidos políticos, la corrupción, la imposibilidad de obtener una investigación seria y formal. A mí, efectivamente, disfruté la trama de los personajes de los policías de Tijuana.
como es el caso de Benítez. También me gustó mucho la actuación de Ilse Salas, de Diana Yes, Laura. of course. O sea, realmente creo que es un fuerte de la serie. Me parece que tienen un gran acierto en contar la historia un poco desde ella, más porque sí le dan el lugar como de pues una economista que entendía, ¿no? Más o menos. Digamos, ella puede tener los elementos para saber y sospechar cómo funciona el partido y a partir de ahí saber cuándo presionar o cómo se mueve un poco Sí, la como estructura. qué hilos mover, ¿no? Qué hilos mover o, digamos, ella es la primera que asume explícitamente en el documental. Que En obviamente la serie. En la serie, perdón, sí, no es documental. No, es que aquí sí es importante Sí, no, no es muy olvidar esas importante. precisiones. No, digamos, ella pues es la primera en explícitamente decir fue alguien del partido, ¿no? Ajá. O tuvo que ver algo el partido en Y por esto, lo ¿no? tanto un crimen de Estado, Sí, porque el Sí, partido sí, era sí. el Estado. sí. Y a ver, solo como para comenzar y para darle la palabra a Alberto de por qué esto fue lo que más le gustó, la relación de los policías, creo que por un lado te sirven, como no es un documental sino ficción, te sirve un personaje bueno con el cual identificarte, ¿no? Ujú. O sea, quieres un personaje al que echarle porras, al decir, yo quiero que lo descubra, digo, es México, o sea que no va a pasar, pero digamos, sirve como un recurso narrativo para identificarte, para seguir a Benítez, averiguar las pistas con él, ¿no? Proyectarte un poco, pero sí siento también que bueno, pues está la caracterización de estos policías como los buenos, ¿no? Y está el malo, ¿no? Y no digo que no los haya en la realidad, ¿no? Pero sí son como diseños de personajes muy como delimitados. Sí, en muy ese sentido. esquemáticos. Ajá, muy esquemáticos, poco complejos o con poca dimensión, ¿no? O sea, como Benítez siempre es bueno Ajá. y arriesgado. Y, ¿cómo se llama? López El Riestra. López Riestra. O sea, pues sí, obviamente Glorias. lo acabas detestando, Sí, ves claro. su cara y dices, ya matémonos todos. Sí. ¿No? O sea, es como... O a él, por lo menos. Sí, o sea, no, es horrible. Y bueno, a ver, en ese sentido juegan narrativamente el papel de tú le vas a tú estás en Así contra de es. y eso te hace sentir un poco como partícipe Como de la partícipe. petición de justicia que está en el caso Colosio, no sé si en la serie, pero en el caso. Sí, yo también justo lo vi así, aunque la verdad es que a mí me parece que está más cerca de fallar que de acertar. Sí, sí, sí. Yo sí creo que en estos dos personajes, porque en general la serie es más bien coral, no Ujú. creo que tenga uno o dos personajes principales. Yo Ujú. creo que más bien está construida alrededor de eventos más que de personajes. Sí. Entonces, a mí sí me pareció que desaprovecharon tanto a estos dos policías como al personaje de Ilse Salas, que es Diana Laura. Ujú. Porque efectivamente, los dos policías bien nos pudieron haber representado a todos los ciudadanos en ese momento de no saber qué estaba pasando, de Sí. tener claras sospechas pero ninguna prueba. Ujú. Y entonces yo creo que hubiera sido muy padre que ellos hubieran sido los protagonistas como una especie de ratones en un laberinto del cual no hubieran podido Sí, sí, salir. sí. Porque es así como la gente se pudo haber sentido en ese momento. Sí. O sea, sabes que hay una salida porque estás buscándola, pero... O bueno, crees que hay una salida porque estás buscándola y por eso la estás buscando, porque crees que hay. Pero el que te está viendo desde arriba solo se está burlando de ti porque no Sí, hay sí, ninguna sí. salida. Entonces, Sí. creo que eso a mí me hubiera gustado más que se hubiera centrado en ellos. O también me hubiera gustado más que se centrara en el personaje de Ilse Salas, porque creo que ahí me desaprovecharon mucho este personaje. Sí, sí, hablando no de Diana No de la Laura, actuación, de ajá. la persona real, sino del personaje Diana Laura, porque ella Sí. lo dice, creo que en el último capítulo, ahí medio perdido, ella les dice, oigan, pues a mí ya me mataron a mi marido, ya me destrozaron la vida, pues ya que me mienten, ¿no? Ujú. O sea, esa actitud en el primer episodio le hubiera dado una fuerza al personaje Sí. de enfrentarse a todos y contra todos, porque ella también se iba a morir y lo sabía. Sí, 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 no Entonces- tenía ya más que perder en ese sentido, ¿no? Entonces creo que ahí desaprovecharon el recurso de la indignación, el recurso de que ya no tiene nada que perder este personaje, y entonces presionar para hacer de esto una ficción, pues más ficción. O sea, porque Sí. sí creo que la serie se queda a medio camino entre como darte como ciertas cosas reales, como Sí, ciertas sí, sí. pistas, como ciertas sugerencias, y también como historia.
O sea, digamos que por lo mismo de lo reciente que es este acontecimiento, ¿no? Entiendo que el equipo de Netflix tuviera que investigar tanto, cerciorarse de la información que iban a compartir, de los expedientes, o sea, digamos, ese trabajo se ve, ¿no? Uh-huh. Y se alcanza a notar supuesto. que fueron muy responsables con la información, Sí, que no sí, quisieron seguro. hacer un proyecto, digamos, que con el pretexto de ser una serie de ficción, ¿no? Que, digamos, manipulara la información, ¿no? Uh-huh. Creo que eso no lo hacen. No, para nada. Pero es cierto, se queda un poco como un resumen, ¿no? De toda la información con la que se cuenta, de todas las Uh-huh. teorías, algunas de ellas más conspiracionistas que otras. Y es cierto que desperdician este recurso porque además tienes como toda esta fuerza histriónica de Ilse Salas, Sí, que por les digo, supuesto. realmente yo creo que es lo que más rescataría, ¿no? De toda la serie, o sea, ella está muy, muy bien. Y efectivamente, o sea, tenían como todo este móvil de ella, de su conciencia de morir a los 8 meses, ¿no? De la Sí. matanza de Colosio, Uh-huh. de querer llegar a la verdad, solo porque pues, es como lo último que se propone, ¿no? En su vida y tratar de hacerlo. Y les digo, como por, pues esto, el bagaje como de que ella había trabajado, ¿no? Muy de cerca en el gobierno de Salinas, porque era economista, porque, en fin, ahí había así como una mayor fuente, ¿no? De cosas. No las aprovecharon, pero... a ver, digamos, si algo se tiene que decir es, hay cosas en las que son muy tímidos, ¿no? O sea, por ejemplo, mencionan que los policías buenos, ¿no? Benítez, bla, bla, son solo de la oposición y que por eso los quitaron, ¿no? Uh-huh. Y nunca dicen PAN, ¿no? Así nunca dicen Sí. son del PAN y PRI, digamos, el PRI lo mencionan, lo ponen como muy, ¿no? Señalados, hay publicidad en las calles, Sí, sí, ahí sí como están siempre. apuntando claramente. Entonces queda difícil también ubicar como cuál es el contexto, ¿no? O sea, porque si no es un poco gratuito, ¿por qué Benítez es tan bueno? ¿Por qué no Claro. está mezclado en los Uh-huh. intereses del partido? Al final, y esto no es spoiler, es lo que pasó en la vida real, por lo que entiendo. A ver, al final lo matan y lo relacionan con narcomenudeo, ¿no? Sí. Entonces la situación es aquí explicar, bueno, de dónde surge este personaje Uh-huh. que intenta luchar por una justicia y que, como decía Alberto, los que están arriba se burlan un poco de él porque ven que el sistema judicial en México no funciona Uh-huh. como Sí, él exacto. esperaría que funcione siendo policía, ¿no? Entonces, sí, también falta un poco de contexto porque te digo, Uh-huh. si no queda como el policía que es muy bueno, a mí me pareció un poco usar el recurso que tal vez es gringo del policía renegado, que es bueno, Ya. que tiene fe en la humanidad, que está dispuesto a Sí. arriesgar y claro, es un personaje, les digo, con el que te identificas fácil, ¿no? O sea, al final te duele que lo maten, te duele que no investiguen a fondo. Y pues sí, o sea, en ese sentido, efectivamente, tenían la oportunidad de contextualizarlo más, de ponerlo como una figura de qué implicaría justicia en un caso como este. Y bueno, o sea, lo dejan un poco ahí, no es que esté mal esa No. subtrama, pero... No, para nada. Porque te digo que de alguna manera son como de los mejores personajes que tiene Sí, la sí, serie, sí. como de los mejores momentos, Sí, o sea, ¿no? Benítez y Diana Laura, ¿no? Pero efectivamente sí faltó que hubiera un poco más de contexto de por Ujú. qué él estaba empeñado en encontrar la verdad, Sí. más allá de si era de un partido o de otro. Y Así es ahí es, sí. donde... Por eso menciono que creo que como ficción sí falla un poco, porque Sí. si se hubiera como puesto la camiseta de esto es una ficción y voy a elaborar desde la ficción, podrían haberle dado un peso específico a este personaje, que este personaje fuera nuestra guía, Ujú. con quien nos encariñáramos Sí. y con quien nos doliera que no hubiera podido encontrar como pues el hilo negro, que nos doliera que lo mataran casi al final. Porque el primer capítulo, si tú te acuerdas, si ustedes ya lo vieron, está hecho para encariñarte con Luis Donaldo y con Sí. con Diana Laura. O sea, es justamente esta idea de que Luis Donaldo está luchando contra todo el partido, que Diana Laura pues ya le dio cáncer y se va a morir. Entonces, el primer capítulo está hecho como para que tú te encariñes con ellos y luego como que, no sé, a lo mejor que te dé coraje de que los estén engañando a ella y a los policías. Pero no siento que cuaje tanto, no siento que cuaje tanto. Y luego, nada más decir esto, por ejemplo, lo mismo pasa de que falta un poco de contexto con algunos otros personajes, como pueden ser el de Raúl Salinas o el de sí. Córdoba Montoya, Sí. que sí, un poquito de ir a las hemerotecas o al internet, Al pues internet. uno se enterará, bueno, a ver si alguien quiere ir a la hemeroteca, Ajá. pero también como que pierden peso porque solo dejan insinuado
qué posible participación pudieron Claro. tener. O sea, es como triple condicional, ¿no? Sí, sí, sí. Dejar insinuado qué posible. ¿no? Entonces Sí. también ahí le faltó cuajar en cuanto a ese contexto que quiso abarcar. A ver, seguramente lo vamos a discutir en nuestro siguiente bloque, pero tal vez solo para ir cerrando. O sea, es una propuesta pues importante, valiosa. Yo creo Sí, que va a ser sí, una sí. primera aproximación a este tema para nuevas generaciones, ¿no? Que lleguen desde Efectivamente. Netflix al caso de Colosio y que comiencen a investigar a partir de ahí. Entonces, en ese sentido me parece que está bien. Sí, por Pero supuesto. efectivamente esta indecisión entre qué tanta ficción y qué tanto, pues volvemos al punto, ¿no? Ujú. Documental, pero retrato más o menos serio y fidedigno de una información histórica en específico. Esa mezcla es la que todavía no acaba de cuajar, ¿no? Entre contexto Así o es. personajes, y esa tensión es la que no le da como una identidad propia todavía a la serie tal vez, pero les digo, seguiremos discutiéndolo ahora en el siguiente bloque, así que vamos a lo que sigue. Desde el sofá. Bueno, pues vamos a comenzar con la segunda serie. Esta es una propuesta de Amazon Prime. Va mucho en el tono de la de Colosio de Netflix. A ver, aquí la salvedad es que obviamente hay mucho más tiempo, hay una mayor distancia, un mayor colchón, digamos, para aproximarse a los acontecimientos, ¿no? No es algo tan Ujú. fresco, no es algo tan reciente. Muchos de los implicados ya no están vivos, por lo menos. Aún así no es que arriesgue mucho, ¿no? Esta serie no es que se pronuncie abiertamente en contra de los que no están. Yo siento que también es ahí como un poco tibia. Pero ¿para qué empiezo yo con mis cosas? Mejor dejemos a Alberto. Alberto, cuéntanos por dónde queremos empezar a discutir esta serie. Bueno, hay que quizá poner un poquito de contexto de ficción, porque finalmente tanto Un extraño enemigo como Colosio van a estar en la mente de quien haya visto, por ejemplo, American Crime Story, Ajá, la de O.J. Simpson ajá, y la del asesinato de Gianni Versace, ajá. que de alguna manera toman acontecimientos que, si bien es cierto no son tan políticos en la historia de Estados Unidos, sí sirven Bueno, para... O.J. sí. Bueno, sí. Ah, claro, ¿verdad? Por la cuestión racial. Sí, tienes razón. Pero- Bueno, como sea, el punto es que sirven, ¿no? Ujú. Como para hacer un análisis, como para presentar un ambiente histórico, un ambiente político. En el caso, por ejemplo, de la serie de Gianni Versace, me gusta mucho como el subtexto de la marginación hacia los homosexuales, Ujú. aun con que sean súper millonarios, Ujú. siempre van a estar marginados de algún lado de la sociedad, ya para no extenderme mucho. Entonces yo pienso que Un extraño enemigo está un poquito más cerca Ya. de parecerse a este tipo de series, Ujú. como de llegar un poco más hacia ese nivel que lo que estuvo Colosio. Sí hay cosas que me molestan en la realización de Un extraño enemigo, por ejemplo, que la cámara todo el tiempo se esté moviendo, Ah, ok. aunque los personajes estén sentados así como Sí, tú sí, y yo, sí. la cámara está todo el tiempo como Sí, de un lado a otro, y el filtro como de Snapchat que le ponen. Sí. Porque vamos, me parece que si ya sabes tú que estás en 1968, como que no necesitas un filtro para hacer las cosas más viejas. O sea, Sí, sabes sí, que sí. estás en 1968. Pero fíjate que yo sí creo que, aún a pesar de esos dos detalles que sí me molestaron un poquito, sí creo que tiene valores de realización como más importantes, más interesantes, y que apuntan a un contenido que, a diferencia en el caso de Colosio, sí elige la ficción como su canal de mensaje, Sí. al estar centrado en un personaje que históricamente no parecería ser tan importante como Echeverría o Díaz Ordaz, como Fernando Barrientos, que es el personaje de ficción, que no es el nombre real. Entonces, eso fue lo que me gustó más de Un extraño enemigo en relación a Colosio, que sí siento que apuestan más por la ficción, aunque también Sí. esta tenga por ahí sus altibajos en cuanto a la narración y a la realización. Sí me gusta más que apunta a una ficción que te puede dar un lado diferente de la historia. A mí, aunque concedo que es una serie, digamos, que sabe más lo que quiere porque sí se decide por la ficción, ¿no? Se decide, pues voy a tomar estos acontecimientos políticos, pero incluso comienza con esta advertencia de esto es ficción. Uh-huh.
a mí el tipo de ficción es lo que me choca. O sea, realmente yo prefiero la de Colosio porque el tipo de ficción, o sea, ¿cómo les diré? En Un extraño enemigo a mí se me hizo muy telenovela. O sea, como el desarrollo, como unos dramas exagerados de tú no ves lo que hago por ti, no papá, yo quiero encontrar mi propio trabajo, déjame, ¿no? Que es el drama, digamos, del personaje principal con su hijo mayor. Bueno, no es el mayor, tiene 2 hijos. Ajá, es el segundo. Es el segundo, que siempre está como peleando por hacerse un nombre que no tenga que ver con su apellido y entonces que no lo toman en serio. Pero, por ejemplo, sí. Perdóname por interrumpirte, pero sin contar esa historia, Hay aún más, así, sí. aún así, o sea, ¿no te sirvió para el final? No. ¿No? O sea, Okay. no, digamos, porque, a ver, la cuestión aquí es ¿por qué hacer 8 episodios? O sea, ¿por qué necesitamos 8 horas de estas historias de también drama? Colosio son 8, ¿no? Sí, o sea, y eso va para las dos. Fíjate, Colosio son 8 y en el último solo es como medio capítulo de historia. Lo demás es recopilación de lo que pasó después. Sí. Pero bueno, sigue. O sea, digamos, a mí las subtramas, así como me gustaba en el caso de Colosio, pues que metieran a Diana Laura, la historia del policía Benítez. Aquí, ¿no? O sea, está la historia de este infiltrado en los estudiantes, que es Beto, y que sí es bueno, y que si no, que sí cree, que... ¿no? Como el drama con la novia. O sea, entiendo que está ahí, pero siento que lo hicieron tan telenovela y lo que ya era me iba a matar, ¿no? O sea, casi dejo la serie. Es el personaje de Jiménez Cacho, ¿no? Es Barrientos. Fernando Barrientos. Fernando Barrientos, que es como el que está al frente de la División Nacional de Seguridad. Ya, así es. Entonces, bueno, él tiene diálogos consigo mismo de morrito, ¿no? Y entonces aparece el morrito Fernando Barrientos ahí. Diles que tú eres el mejor. Tú estás aquí para disponer de la basura. O tú eres el que tiene que ganar, ¿no? Hay una escena en donde Jiménez Cacho está viendo una vez más el drama del hijo. Está viendo al hijo ahí en su cuarto, muy bonito. Recuerda que todo lo hacemos por él. Que todo lo haces para que él tenga un mejor... No. O sea, a mí eso sí me sacó de... Mira, eso fue lo que yo ya mal tache, adiós afuera de mi corazón. Y la otra es, obviamente entiendo que en el contexto quieren usar las canciones, ¿no? Porque las canciones estuvieron muy entrelazadas con lo que fue el movimiento estudiantil, con este ámbito de protesta de la época. Pero hay una parte, o sea, y yo siento que ahí es en donde sí, claro, estás jugando a la ficción, pero tampoco te estás alejando. O sea, al final sí estás hablando de un acontecimiento como preciso, histórico, sí, claro, determinado. Y hay una escena, ahora no recuerdo si es el segundo o tercer episodio, en donde está negociando justo el personaje de Barrientos con Echeverría, ¿no? De me necesitas. Sí. ¿No? Y entonces comienza a sonar Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Y entonces es como, me necesitas. No, hijo, no. O sea, realmente no estamos para, qué coqueto. No, porque te lo plantean como va a ser el personaje que es más listo que todos y que venga a tusar. Y no lo es. No. Y que te lo plantean como la serie gringa, sí, que tampoco es. O sea, esos tonos, por ejemplo, en cosas que sí me gustaron, este uso de la música, como ese guiño que hicieron como de jiji, él es bien astuto, guácala. Pero creo que ya es el 7 o el 8, ya no recuerdo, que justo comienzan con una toma de los soldados corriendo ya. O sea, digamos, no se ve mucho contexto, solo hay soldados corriendo ya como preparados. Y una vez más suena una canción de los Rolling Stones, ¿no? Yeah. Como de Paint to Black. Y ahí siento que usaron bien la música, sí, ¿no? O sea, porque no era un guiño como simpático de mira este personaje. O sea, así como si quisieran por unos segundos hacer el guiño al personaje de House of Cards. O sea, como de alguien más listo que todos, que los manipula. Claro. No lo es. No es ese personaje, no tiene ese carisma. No, por supuesto ahí que no. Va sobreviviendo y claro, es muy listo, pero no tiene ese carisma, ¿no? De yo los atrapé, yo voy un paso adelante que todos. No. Realmente no. Entonces ahí yo siento que, a ver, qué bueno que arriesgue más por la ficción en ese sentido de que se decide ser más ficción que presentación de información. Pero yo no sé si es la mano de Televisa o si son los guionistas o si son, o sea, ¿por qué nos cuentan una forma de contarnos la historia que siento que ya hemos visto y que para mí es como podríamos hacerlo mucho mejor que estamos haciendo? Sí, ahí lo cierto es que las subtramas efectivamente muchas veces desvían del objetivo principal o de los personajes principales, ¿no?
Si efectivamente, por ejemplo, qué tanto peso tiene la esposa de Jiménez Cacho, que es Karina Gidi, qué tanto peso tiene su amante, que es Elena, la actriz es Irene Azuela, qué tanto peso tienen para conseguir sus objetivos o no. Pues eso queda un poquito ahí, como que a veces sí, como que a veces no. No, y de yo te voy a ayudar a espiar a las esposas de otros. Ok, o sea, o tenemos una relación abierta de mutuo acuerdo. Ok. Sí, yo creo que ahí sí efectivamente las subtramas están como más débiles, incluso a veces podrían estorbar a la historia. Efectivamente el personaje de Daniel Jiménez Cacho, que es Fernando Barrientos, no es el más listo, no es el que las tiene todas consigo, y sin embargo pues creo que un poco la serie intenta ponerte eso sobre la mesa, que es un hombre con unas aspiraciones que al final del día son aspiraciones tan terrenales como seguir teniendo chamba. Sí. Y que probablemente tiene los menos escrúpulos, es el hombre menos escrupuloso para conseguir, para mantener ese trabajo a costa de lo que sea, incluso de un evento de tal magnitud como esto, ¿no? Entonces, de alguna manera yo siento que la serie sí logra sortear eso bien, de hacerte ver que aunque él se crea que es el más listo, no tiene todos los hilos, no es Kevin Spacey en House of Cards, no lo va a hacer. Y sin embargo, bueno, pues avanza su historia con la historia, digamos, real. Y creo que sí hay momentos en los que se logra una buena ficción, un buen suspenso y una buena mezcla entre eso, entre la ficción y la historia. Aunque en el recuento de los daños, por decirlo de esa manera, yo sí creo que de todos modos, tanto esta como la de Colosio nos quedan debiendo en cuanto al tratamiento de nuestra historia contemporánea. Sí, eso también, o sea, digamos, la responsabilidad que tienes con esos temas, ¿no? O sea, porque te digo, ahí eso fue lo que me molestó de cómo usaron la música en el segundo episodio. Era como, pues, parece una broma, ¿no? Y no lo es, ¿no? O sea, no es una serie de ficción hasta tal punto que se puede olvidar de lo que está contando históricamente. ¿No? Bueno. Y bueno, claro, algo que solo para cerrar, ¿no? Más allá de que esta serie nunca dice PRI, ¿no? Y obviamente, bueno, Alberto me decía, bueno, pues es que en ese momento pues, no es que hubiera más, pero dilo con sus letras, ¿no? Así como ese partido tenía toda esta red de porquería, la CIA, que es la única que sí dicen como con sus letras, la KGB, pero bueno, ¿qué partido? Vaya, no sé, ¿no? Hay como un sentido de responsabilidad política que me falta, ¿no? En esta. Y que los políticos todos hablan como en campaña muy propios y no, sí, dime, listo, no. O sea, ojalá. No, pero fíjate que yo creo que así son. ¿Crees que hablen así? Sí, fíjate que yo creo que sí. Incluso hasta entre ellos yo creo que sí hablan así. Pues igual estamos encontrando el tono en el que contar, ¿no? Como nuestras ficciones sobre historia, que los gringos es algo que han hecho mucho, y pienso en Apocalypse Now, que cumple 40 años. O sea, de cómo ellos encontraron una forma, un tono de reapropiarse de la historia desde la ficción, y siento que estos son ensayos que tienen sus cosas, que está muy bien, que seguro esto también va a ser una primera aproximación para muchos jóvenes que hayan, ¿no? Como que no sepan mucho del 68 y que estén viendo esto y que de ahí tal vez se puedan seguir. Entonces no está mal. Y si no, pueden ir a la hemeroteca. A la hemeroteca, porque estos son los tiempos de Alberto, ¿no? Pero bueno, son los esfuerzos que se tienen que apreciar como lo que son, como esfuerzos. Así que bueno, pues si tienen ahí un tiempo y quieren ver cómo trataron estos temas, ahí están las series en Amazon Prime y en Netflix. Y vamos a lo que sigue. Desde el sofá. Muy bien, ha llegado el momento de comentar el documental Living Neverland, que fue dirigido, producido, escrito y fotografiado por Dan Reed y que se estrenó el 6 de marzo del 2019 en el Festival de Sundance con una duración de 236 minutos. Julia Muñoz. Sí, algo que primero, que tenemos que decir primero es muy largo, ¿no? Muy son largo. 4 horas, se estrenó en cine, entonces, como decías, yo no sé si hubo intermedio. Pues debió haber, o sea, porque vamos. Sí, yo no aguanté las 4 horas seguidas, aparte de que el tema lo hace muy pesado y muy difícil,
por ejemplo, la primera hora en realidad no hay ninguna denuncia, como que te presentan el contexto, pero es lentísimo, o sea, no, yo digo que no amerita las primeras 45 minutos para contar lo que cuenta, no. Y los últimos 40 minutos igual es un poco como ya estableció las cosas más fuertes, ya pasó todo y bueno, pues como tal no hay un cierre, ¿no? Porque son casos muy complicados. Si lo hubiera dejado en 2 horas, yo creo que la verdad no perdíamos nada. Sí, efectivamente, yo también creo que la mitad hubiera estado muy bien. Sí. Pensando en por qué dura tanto, o sea, más allá de que existe una cosa que se llama edición y él pudo haber cortado, ¿no? Muy importante. Muchos momentos de silencio. En todo caso, quisiera pensar que el documental dura tanto también como reflejo de lo difícil que fue para los protagonistas hablar de esto frente a la cámara, de lo largo que ha sido su proceso de aceptación y comprensión de qué fue lo que les pasó con Michael Jackson. Entonces, bueno, o sea, sí, yo también creo que debió haber durado la mitad, pero vamos, tratando de comprender por qué dura tanto, creo que un poco esa sería la razón. De alguna manera también es como para nosotros, aunque sean esas 4 horas, vivir lo que a ellos les ha tomado 20, 30 años procesar. Porque una de las cosas que por lo menos a mí me dejó más impactado y más dañado del documental, pues es el verlos a ellos narrar esos 5 o 7 años al lado de Michael Jackson y tanto sus experiencias alegres como sus experiencias traumáticas, ¿no? Hay que decir que los protagonistas son Wade Robson y James Safechuck, quienes son los que están contando cómo es que Michael Jackson abusó de ellos sexualmente. Sí, son, como dice Alberto, aquí creo que se mezcla un poco la realización, la decisión de hacer este documental con los relatos de las víctimas, ¿no? O sea, por un lado, Dan Reed creo que aceptó, por ejemplo, que hay algunas cosas que no investigaron del todo bien. O sea, por ejemplo, fechas de cómo se fue construyendo Neverland, este rancho de Michael Jackson que es muy muy grande, no es una propiedad gigante en donde había una estación de tren, su propio tren, mansiones, etcétera, en donde ocurren en plural, mansiones. Sí, mansiones, o sea, no una, un mundo aparte, ¿no? de Michael Jackson. Sí. Y vaya, cómo ahí ocurren varias de los abusos, ¿no? Y entonces, digamos, algo que ha ocurrido es, desde el enfoque de la realización es, podrían haber cuidado un poco más ciertas fechas, o sea, dicen que tal cosa pasa en el 92, ahora no recuerdo, mientras que la estación de trenes de Neverland ocurrió en el 94. Es decir, era un documental que podía esperarse que tuviera muchos detractores, ¿no? O sea, todavía hay una base de fanáticos de Michael Jackson amplia, que insisten en su inocencia, muy amplia, muy fuerte, sí. Y de esos detalles de realización como que se agarran un poco para... Yo siento que para desacreditar el relato de las víctimas, y me parece que no está bien, o sea, que es insuficiente, no, pero bueno, hasta Dan Reed admitió, les digo en Twitter, como de bueno, sí, hay ciertas fechas que tal vez no coincidan, ¿no? En ese sentido de como en relación al proyecto de construcción de Neverland y lo que relatan en algunos puntos. Ahora bien, solo como ya por entrar en el tema también de las víctimas, yo creo... bueno, a mí lo que más me impactó también es la ignorancia que tenemos, yo creería en general, o sea, no creo que sea solo mía, pero ustedes me corregirán, sobre abuso sexual infantil, ¿no? O sea, el tipo de características, el tipo de secuelas que puede tener la víctima por este tipo de abuso. O sea, si somos muy nuevos en esta discusión, ¿no? De violencia de género, violencia doméstica, pues equidad de género, en fin, todos esos debates son muy nuevos, ¿no? Bueno, pues en realidad el tema del abuso infantil yo creo que como ha sido todavía más tabú, una cosa como más oculta, es algo que hemos fingido todavía más que no pasa, ¿no? Y cómo eso nos ha llevado, pues sí, primero a desacreditar los testimonios de muchas víctimas y también a no entender lo difícil que puede llegar a ser justo para un superviviente de este tipo de abuso contar su historia, ¿no? Porque decías, bueno, dura tanto igual y como para reflejar ese sentimiento pues de incomodidad y de reto y de lo difícil que fue para estos dos, digamos, protagonistas, para Wade y para Jimmy,
el contar todo y recordar, ¿no? Todo lo sí. que ocurrió. Y es que en ese Sí. sentido tú como realizador no puedes poner la cámara delante de alguien y decir, a ver, cuenta cómo te violaron, ¿no? Sí, claro. Sí, O sea, sí. tú debes dejar que el Ujú. que lo va a contar de alguna manera lo vaya llevando a su manera, ¿no? Sí. Y si entre los dos se ponen de acuerdo que tiene que haber un contexto, luego llegar a ese momento climático y luego qué pasó con tu vida después de eso, pues de alguna manera se sobreentiende que va a ser una plática de larga duración, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, porque también fíjate una de las cosas, platicando sobre esto, si hay como fact-checking y tal, ¿no? Ujú. Más bien es que yo creo que es un documental como testimonial, Sí. ¿no? O sea, son dos personas dando un testimonio de que lo hace más atroz y más impactante porque la persona a la que están denunciando es súper famoso, es súper talentoso, amado por muchos. Ellos mismos dicen que lo aman, ¿no? No, y eso ahí donde Sí, sí, empieza sí. lo escabroso de este asunto, porque tú lo decías ahorita, hablar de las víctimas. Bueno, ellos en un momento dicen, mira, nosotros ahorita nos ves casados, con hijos, pero en una de esas nosotros seguimos siendo niños, porque hay algo ahí que perdimos en ese momento en el que nos pasó a encontrarnos con Michael Jackson. Sí. Entonces, al ser un documental testimonial, efectivamente te permite como ver el lado de las víctimas del abuso, de ver Ujú. cuán doloroso es para ellos procesar este tipo de evento. Sí. Y no quiero decir que sea menos o más que en otro tipo de víctimas, pero aquí, porque es de lo que vimos, ¿verdad? Aquí lo que nos está hablando es que es más doloroso para ellos porque efectivamente tenían una relación de amor con Michael Jackson, Ujú. ¿no? Por mucho que fuera artificial, por decirlo de esa manera, dado que pues él era un abusador, Ujú. ellos amaban a Michael Jackson, no solamente por esta cercanía que lo tenían y de ser toda una estrella, sino que incluso antes de conocerlo, por lo menos uno de ellos, que es Wade Robson, para él ya era su ídolo. Sí, sí, él quería ser Michael Jackson como Michael Jackson. Y a ver si, digamos, si ustedes saben más, nos dejan toda la información relevante en nuestras redes y todo, pero de hecho si ustedes leen un poco sobre abuso sexual infantil y cómo se trata y cómo se ha visto que lo viven las víctimas o los supervivientes, por un lado parece que es una constante el rescatar cosas buenas de su abusador, ¿no? O sea, y estos dos testimonios, Wade y Jimmy, hablan bien de Michael Jackson, como de nos protegía, nos daba, yo lo quería muchísimo, era mi vida, yo por él hubiera hecho todo. O sea, de hecho hay un momento en donde Wade dice, me pidió ir a los juicios a declarar en contra de otros niños que lo acusaban, ¿no? O sea, como a favor de su inocencia y en contra de otros que fueron víctimas como yo. Sí. Y yo por Michael hubiera hecho lo que sea, ¿no? Sí, o sea, sí, sin darme cuenta bien de que era parte del abuso, ¿no? O sea, parte de las secuelas del abuso, el decir, me necesita y yo lo voy a ayudar y yo lo quiero ayudar y no quiero perjudicar a su familia ni a él. Eso. Hay una lealtad, digamos, entre la víctima y el abusador, ¿no? Que lleva a los que han padecido el abuso a justificar, bueno, pero había cosas buenas, ¿no? Bueno, pero no era un monstruo, bueno, pero... Y también hay una parte... al parecer que es muy sintomática de este tipo de abuso, que es muy fácil que los niños y niñas sientan culpabilidad y responsabilidad de lo que ocurrió. Es decir, el adulto los hace cómplices o los hace sentir cómplices del abuso, como que ellos lo permitieron, que a ellos les gustaba, o que, y en fin, y como bien decía Alberto, y es abuso, ¿no? O sea, no, aquí no estamos discutiendo esa cuestión de si no es una relación de amor, no es una relación recíproca, ni que disfruten de ninguna forma, pero el adulto, como pide cierta cooperación del niño, ¿no? Y eso sí está en los relatos, porque son relatos muy explícitos, muy explícitos. Entonces, digamos, se puede ver cómo pide, ¿no? El adulto abusador una cierta interacción, ciertas acciones que debe realizar el menor, ¿no? Y cómo eso va a repercutir, digamos, o las secuelas más graves son esas, que se vayan a sentir responsables de yo no solo lo permití, o sea, no solo fui pasivo en ese abuso, lo propicié. Lo propicié, yo era parte de el abuso, ¿no? Entonces, cómo eso también es una parte importante de las secuelas que van quedando y que creo que se reflejan muy bien en los dos testimonios de este documental. Así es, y otra cosa que también, por lo menos a mí me resultó bastante terrorífico de ver, no de ver en este caso implicar
cómo esto fue posible por la complicidad de tanta gente alrededor de Michael Jackson. Empezando por los padres. Empezando por los padres, que luego ahí yo no sé si tú tuviste algún tipo de emoción hacia las dos madres, porque eran las que estaban más cercas. Sí. Pero para mí era como, señora, por favor, no sé qué. Abra los ojos, amiga, date cuenta. O sea, amiga, seducida. O sea, porque además ni siquiera es que ellas salieran en los videos o que se subieran al mismo camión que Michael Jackson o no sé qué. O sea, solamente era esta aspiración de estar al lado de Michael Jackson y permitir que su hijo pasara más tiempo del debido con él y en lugares en los cuales no tenía que estar su hijo. Y luego la gente alrededor de Michael Jackson, ¿no? No es posible que no hubiese alguien ahí que supiera qué es lo que estaba haciendo, que incluso, porque pues esto es como muy clásico en los casos de abogados en Estados Unidos, que le dijera lo que sí podía hacer y lo que no. Sí, para que el día que te agarren, pues tú te puedas defender de tal o cual manera. Entonces también esa red de complicidad alrededor de Michael Jackson es de terror. O sea, porque esto no lo hizo él solo. No, claro. Y bueno, a ver, no lo logró hacer él solo. Por un lado, pues parece, por lo que indica el documental, que en el segundo juicio en contra de Michael, sí salen algunos de los que solían trabajar en Neverland para decir, sí, a mí me consta que dormían en la misma habitación, ¿no? Y así. Es cierto que eso requería la complicidad de muchos, y empezando por el chofer, ¿no? Que era el que llevaba y traía a los niños siempre. Y a ver, por la parte de las mamás, que es también muy difícil, porque al parecer otro patrón, digamos, en estos casos de abuso sexual infantil es primero que el abusador se haga como un poco cómplice de los padres, porque va a aprovechar esa cercanía y esa confianza que le van a dar los padres para acercarse más al menor vulnerable, y a partir de su aproximación con el menor vulnerable, segregar a los padres, ¿no? O sea, y que también es algo que está muy bien ejemplificado en el documental, porque te dicen, o sea, me puso en contra de mis padres, ¿no? O sea, justo lo que acabas de decir fue lo que hizo Michael Jackson. Sí, o sea justo como fórmula, así fue lo que hizo. Sí, o sea, es que realmente, a ver, en ese sentido el documental parece ser hasta casi un manual, no te lo van a explicitar, ¿no? Pero digamos, leyendo entre líneas, como guías sobre abuso infantil, abuso sexual infantil, parece que este es, digamos, algo así como el modus operandi. No es que exista una regla, ¿no? Obviamente, pero digamos, para que esta situación perdure, este patrón es justamente, primero, pues eso, ganarse la confianza de los tutores, padres, etcétera, y segundo, alejar al niño de esos padres, ¿no? Y entonces parece que en ese sentido sabía, ¿no? cómo hacerlo, y con bastante éxito, porque además el documental, y pues históricamente sabemos que no fueron estos dos casos nada más, ¿no? O sea, que se conocen por lo menos 4 casos. 4 casos, efectivamente. Entonces, pues en realidad podríamos pensar, pues, que hubo muchos más, ¿no? Y que funcionaban bajo esta misma aproximación de me acerco a los padres, les digo que su hijo estando conmigo va a tener éxito, que voy a impulsar su carrera, que me necesitan, que yo quiero estar ahí para toda la familia. Y por el otro lado, al niño le digo, tus padres no entienden, no nos van a querer, nos van a separar, no le puedes decir nada a tus padres, ¿no? O sea, el secreto con el que opera el abuso sexual infantil depende de decirle, ¿no? O sea, del abusador al menor, de decirle, esto es un secreto entre tú y yo, y si tus padres se enteran, nos separan, ¿no? Y esa es como parte de la razón por la cual alguien podría tardar, como decía Alberto, 20 años en decir esta historia, porque es un secreto del que eres responsable y que cuando eres niño no siempre tienes las herramientas como para decir, no, porque a ver, las madres les preguntaban, ¿pasó algo mal? ¿Te hizo algo? Y los niños decían, no, nada, ¿no? Bien. Claro que no pasó, porque pues también está la ceguera de ellas de no hacer como un enfrentamiento directo para no perder como los privilegios, ¿no? Sí. Como esta parte de que Michael Jackson iba a la casa de los Safechuck, que es la familia de James, y se quedaba con ellos y que le lavaban la ropa y que daban las gracias y todo eso. Entonces tú dices, bueno, yo me quedé pensando, a lo mejor yo soy el raro, pero yo a los 3 días de tener un extraño en mi casa le digo, oye, pues que en tu casa no te quieren, o qué cosa, seas Michael Jackson o quien sea, el muerto y el arrimado los 3 días apestan, pero lo dejaban entrar. Y con el niño, ¿no? Y decían es que era un niño más, porque hablaban de cómics, veían películas juntos, comían palomitas. También. No, o sea, no importa si es un adulto que por alguna patología necesite terapia y tenga ciertas conductas como que correspondan a otra edad, pues
no permites que tu hijo, No, o sea, que por duerma en supuesto el que mismo no. cuarto, que se vaya con él, que vaya, hay como ciertos límites de protección a la infancia, que aunque sea Michael Jackson, y que creo que ese es otro punto, ¿no? Que la cuestión aquí es, si hubiera sido un extraño, en ese sentido, como cualquier adulto llegando y comportándose así, lo corren, Ajá, al tercer día. Justo. Pero de Michael Jackson no solo es el dinero, sino que por el mismo estrellato, por la misma figura que representaba Michael Jackson, sobre todo en esas épocas Sí, como en esa 80s, época. pues no era un desconocido, no se sentía como tal, ¿no? O sea, era como una superestrella a la que por su música de alguna forma te sentías cercano, lo veías en tu tele, así que se sentía ya como parte de tu vida, ¿no? Oías las canciones de Michael Jackson, lo veías. Y esa figura del estrellato y cómo no la hemos complejizado, sobre todo en su relación a responsabilidad moral, también tiene mucho que ver en este caso, ¿no? Bueno, incluso hoy gente que diga Michael Jackson por su música, por su trayectoria, por todo, ha de ser inocente, ¿no? Y que lo sigan defendiendo solo apelando a esa figura de estrellato que ya se ha empezado a caer, pero que eso tenemos. Sí, había un par de cosas antes de ir cerrando con la figura de Michael Jackson. O sea, yo platicando de esto, alguien me decía, bueno, pues es que si alguien te dice que construyó un castillo o una casita del árbol para atraer niños, pues tú dices, ay, qué gente perverso, ¿no? No sé qué, que lo metan a la cárcel. Y luego te dicen que ese es Michael Jackson. Es ahí donde la puerca torce el rabo, ¿no? Sí, ha de ser benéfico, ha de ser algo bueno para los niños. Exactamente, Sí. cuando el motivo perverso es el mismo si es desconocido o es él, ¿no? Entonces solo porque el castillo es más grande o tiene luces Sí, o o se la mueve ilusión solo. de la fama, ¿no? Ajá, Que- no, sí. o sea, la perversidad no se va Así porque es. sea una casita del árbol o porque sea el castillo de Disney, ¿no? Sí. Entonces, justo es este ingrediente de que es Michael Jackson y de que es el talento lo que hace que este tipo de relatos sea como tan perturbador, Sí. como tan difícil de seguir, como tan impactante para quienes lo estamos viendo, ¿no? Porque no es que no creas lo que está pasando, es que pasa Sí. y, Sí. puede ser Michael Jackson y puede ser cualquier otra persona, hombre o mujer, y pasa, y tú dices que esto se ha permitido por una red estructural de la De sociedad, poder, del sí. poder, o sea, es completamente indignante, ¿no? Sí. Y lastima mucho, no puedes quedarte indiferente más allá Sí. del juicio ya legal y de la verdad, si es que la hay. Ujú. O sea, no puedes quedarte indiferente ante un testimonio como ese. Sí, o sea, digo, para cerrar, creo que el documental acierta en traer un tema que no sabemos manejar contemporáneamente, ¿no? O sea, No. que apenas estamos aprendiendo, pues, como sociedad civil, porque obviamente hay expertos, pero que la gran mayoría de nosotros no está familiarizado con detectar signos de abuso sexual No, infantil, para nada. con detectar las estructuras que lo permiten, como sus cómplices, como en el caso de Michael Jackson. Entonces, bueno, sí es muy brutal, sí es muy largo, pero es un tema importante y es importante discutirlo también, así que bueno, pues si tienen un poco estómago y 4 horas para eso, ahí está el documental Living Neverland. Sí, sobre todo la pregunta de qué hacer con Michael Jackson, ¿no? Sí. ¿Cuál es nuestra posición con relación como a la él responsabilidad como figura frente a pública, eso. ¿no? Ujú. Porque bueno, uno puede decir efectivamente que pues que quema a la persona y juzgar y decir, ¿no? qué sé Sí, yo. ya no pasamos el episodio de Los Simpson, que fue la Exacto, decisión ¿no? de los creadores. Pero Sí. bueno, ¿es tan fácil como eso o es más complejo? ¿No? Porque, por ejemplo, tú pones una canción en Spotify Sí, y el dinero se va para los abogados que lo van a defender de estas y otras Sí, más sí, acusaciones. Ahorita acabo de ver un anuncio de que va a haber un espectáculo de Michael Jackson con no sé cuántos imitadores. Y por supuesto es oficial y por supuesto el dinero va para, bueno, no él, pero bueno, con su gente, ¿no? Entonces es un tema bien complejo. Es un tema Sí, bien sí, complejo sí. y en ese sentido, como tú muy bien decías, la mayor virtud del documental es traer el tema, ujú. ponerlo sobre la mesa y dejar que la discusión corra. Sí, que comience, ¿no? Porque realmente no lo habíamos discutido. Yo creo que será a varios niveles, o sea, desde una penalización jurídica por esto de las regalías de sus canciones, desde una discusión a nivel sociedad civil y que se vayan fomentando como estos temas, una educación en torno a estos temas, y que bueno, será seguro como un problema que es tan complejo que tendrá que requerir varios niveles de acción, ¿no? Diferentes, pero el documental es un buen lugar para empezar. Les Sí, digo, sin los duda testimonios son muy explícitos y terribles. Pero bueno, desde aquí y con un poco de esta reflexión, pues se los recomendamos por si quieren Así echarle es. un ojo.
Bueno, muy bien, pues esto fue nuestro comentario sobre Living Neverland y vámonos a lo que sigue. Bueno, pues este fue nuestro episodio número 31, esperemos que haya sido de su agrado, esperemos que les hayamos hecho reflexionar sobre los contenidos que comentamos y si no los han visto, pues esperamos que los hayamos animado a verlos. Sí, son temas difíciles, en realidad no es que dé mucho gusto, o sea, de por sí la vida siempre es muy pesada y complicada y entonces como que no te dan ganas de llegar a tu casa a ver la serie sobre el 68 Colosio o Michael Jackson. Sobre todo la de Michael Jackson. Sí, o sea, realmente no. Pero a ver, los tres, digamos, tratan sus problemas sociales y políticos y son bastante relevantes. Entonces, bueno, pues si no los han visto, igual y después de nuestro comentario se animan tal vez a ver alguno de ellos. Así es, y ya nos estarán dando su opinión, por supuesto, Así es. en nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook y Twitter. En esas tres nos pueden encontrar como Cineautopsias y ya saben que estamos ahí para que interactúen con nosotros, nos comenten y nos pidan que comentemos cosas. ¿Y en dónde nos pueden ver y o escuchar, Julia Muñoz? Bueno, pues nos pueden ver, escuchar y dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Ahí en nuestros videos pueden poner lo mismo, comentarios, sugerencias, que quedó pendiente. Si alguno de estos temas ustedes quieren, no, porque son muy complejos, quieren aportar algo a la discusión, todo es muy bienvenido. Y bueno, nos pueden además escuchar a través de Spotify, iTunes y iVoox. Y así es, y varias plataformas más que como ustedes ya lo han de haber estado viendo en nuestras redes sociales, ahí les estamos poniendo en qué plataformas nos pueden escuchar, pero estas cuatro pues son las principales. Sí, las más cómodas tal vez. Así que seguro si nos buscan en cualquiera de ellas nos pueden encontrar. Muchas gracias por estarnos viendo, muchas gracias por estarnos oyendo. Si tienen cualquier comentario, no vamos a dejar de insistirles que nos los hagan saber, que están ustedes de aquel lado. De todos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Lázaro y gracias a Paula también por ayudarnos en la producción de este episodio. Y bueno, pues esto ha sido todo por este episodio y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.